En la actualidad, la violencia es uno de los problemas sociales que ha desencadenado grandes polémicas en todo ámbito, en la cual la mayoría de personas se muestran afectadas, sea a nivel físico o psicológico. Por ende, es conveniente reflexionar sobre estos hechos. Es necesario incidir en que la violencia se muestra por diferentes factores. Esta vez es conveniente hacer énfasis en la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es importante realizar esta monografía, ya que por medio de la investigación se podrá conocer cómo la violencia impacta a los miembros de un núcleo familiar y por ende cómo repercute en la sociedad. Cabe recalcar que en esta monografía de compilación la familia y su funcionamiento es una clave importante para esta investigación, ya que de ello se deriva el tema que se pone en manifiesto, es decir, los tipos de familia y su constitución influyen en una convivencia armónica, pero al haber un desequilibrio por diferentes razones, se produce la alegación al tema antes mencionado. Como consecuencia, las personas más vulnerables que pueden padecer este tipo de violencia son mujeres, niños y ancianos. La familia como núcleo es una de las instituciones sociales más sólidas que tiene la sociedad, pero los estereotipos han influido en el comportamiento de cada persona, mezquinando y denigrando a las más débiles. La violencia intrafamiliar afecta de manera silenciosa y sistémica al núcleo del hogar, razón por la cual se ve necesario buscar métodos para prevenir esta problemática, y también artículos que respalden a la mujer, ya que ella es una de las principales víctimas dentro de la sociedad de violencia intrafamiliar. La familia. La familia es un conjunto de personas que mantienen una relación, en su mayoría de consanguinidad, por ende conviven bajo normas, reglamentos, ideologías, tradiciones y creencias. Estos comparten a su vez afectos, emociones, valores en cada individuo, determinando así la responsabilidad y el rol fundamental que cada ente cumple dentro de su núcleo familiar. La sociedad describe a la familia como un pilar fundamental, es decir, que es el responsable para la formación de ciudadanos que puedan convivir en paz y en armonía, teniendo en cuenta que la primera escuela que tiene un niño es la del hogar, donde se forma y recibe sus primeros conocimientos, por ende los valores, pero a la vez es el encargado de brindar seguridad, protección, compañía y estabilidad, tanto psicológica como emocional, entre todos los miembros. La comunicación es una de las funciones fundamentales que una familia ejerce con respecto a sus integrantes, donde utilizando metodologías verbales se desarrolla la afectividad, es decir, la relación de cariño o amor, la ayuda, la autoridad, la comprensión, el apoyo que se presente de múltiples formas como es económico, afectivo, cultural, entre otras. Todo esto está basado en normas y reglas que favorecen a una armonía y convivencia de cada miembro de la familia, es decir, la familia es la mejor fuente social y personal con la que puede contar un individuo. Tipos de familia. Dentro de una sociedad podemos encontrar diferentes tipos de familia. ¿Cómo lo son? Familia nuclear. Este tipo de familia está constituido por padres e hijos. También se les conoce como familia tradicional. Familia extensa. Esta familia está dada por tres generaciones. ¿Cómo lo son? Los abuelos, los padres y los hijos. Dentro de este tipo de familia también se le pueden incluir a los tíos y a los primos que viven en un mismo techo. Familia monoparental. Como su palabra lo dice, mono proviene solamente de uno, es decir, que un progenitor se hace cargo de sus hijos. Familia reconstruida. En este caso, ambos padres son divorciados y se unen para formar una sola familia, pero ambos tienen hijos de sus parejas anteriores. Familia homoparental. En la sociedad se ve rara vez un tipo de familia así,
ya que está conformada por una pareja de un mismo sexo, que cuidan a sus hijos, sean biológicos o adoptivos. También defino a otros tipos de familia, como son, en la cual los hermanos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores, debido a que sus padres fallecieron o no se encargan de ello. También está la familia que conforman los abuelos y los nietos, similar al caso de anterior mencionado. Traumas familiares. Un trauma es un acontecimiento brutal que golpea a una persona y le desvía de su trayectoria vital. El impacto inicial es tan fuerte que sobrepasa sus mecanismos de afrontamiento. Se menciona sobre la teoría del doble golpe. Para que se produzca el trauma es necesario que exista una herida doble, dando a entender que es una respuesta emocional y psíquica a un evento para la persona que presenció un riesgo y, en la mayoría, una amenaza hacia la integridad del individuo. También puede presentarse como una serie de eventos vividos que causaron daño físico o emocional, que puede ser producido por una persona o por situaciones del entorno. Al hablar de traumas familiares nos referimos a aquellos eventos que marcan de manera negativa al ambiente armónico y de tranquilidad donde el individuo se encuentra. Podemos describir que dentro de una familia puede llevar a cabo varios eventos que pueden producir un trauma, como es las discusiones, agresiones físicas, psicológicas, emocionales y verbales, que se pueden dar dentro de los miembros del núcleo familiar, siendo este de manera repetitiva. Un ejemplo muy claro dentro de una familia tradicional es el maltrato y la violencia que se da en algunos casos de esposo a esposa, la cual los hijos presencian de este hecho, o el maltrato hacia los hijos por parte de los padres. Entonces hablaríamos de la violencia de género, maltrato infantil y, como resultado, la violencia intrafamiliar. Violencia de género. La violencia de género es toda acción negativa que una persona ejerce sobre otra. Por razones de género, éste agrede de manera violenta a su víctima, en todos los ámbitos posibles. Intervienen diversos factores como actitudes e ideas preconcebidas acerca de cómo debe funcionar una relación, entendiendo a la violencia como una forma más de convivencia, aceptación de comportamientos agresivos en una relación de pareja, tolerancia y omisión de la violencia sufrida, con el fin de cumplir adecuadamente el rol que la sociedad espera tanto del hombre como de la mujer, llegando así al último eslabón de esta desigualdad de género, transformada en sí en violencia de género. La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una problemática social que afecta la integridad de los individuos. Es una acción que implica un daño, ya sea a nivel físico, psicológico o sexual, causado por uno o varios integrantes del núcleo familiar hacia el resto de los miembros, generando un ambiente de hostilidad y desequilibrio en el hogar. Tipos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se la puede clasificar de acuerdo a quién va dirigido el maltrato y la forma en que éste se ejecuta. Según a quién va dirigida, violencia conyugal, maltrato infantil, maltrato a ancianos. Según la forma de la violencia física, es todo acto a partir del cual el agresor causa un daño mediante el uso de la fuerza corporal o de un objeto, dejando secuelas imborrables que se manifiestan a través de heridas, golpes, lesiones graves. Estos daños pueden incapacitar e incluso causar la muerte de la víctima. Dentro de la familia generalmente son los hombres los que manifiestan este tipo de conductas, debido a sus características físicas. Sin embargo, algunas mujeres también cometen este tipo de abusos. Violencia sexual. La violencia sexual es toda acción que constituye abuso en contra de la voluntad de una persona. Conduce a tener relaciones sexuales utilizando el chantaje, la fuerza y el sometimiento. Normalmente este tipo de abusos es cometido por parientes cercanos de la víctima, debido a la confianza y al hecho mismo de ser familiares. Además, estos actos se manifiestan en familias que no tienen acceso a la educación, por lo tanto tienen escasos conocimientos del respeto que debe guardarse entre familiares. Violencia psicológica.
La violencia psicológica está dada por ofensas verbales, insultos, humillaciones, comentarios malintencionados y críticas destructivas. Este tipo de manifestaciones hieren y causan más traumas que una agresión física, porque es algo que siempre quedará en la memoria de quien lo recibe y tardará mucho tiempo para superarlo. En la familia, este tipo de agresiones puede llevar a la separación de sus miembros, causando gran daño especialmente a los hijos que sufren las consecuencias de no permanecer unidos a sus progenitores, cambiando su conducta que se manifiesta en agresividad, bajo rendimiento académico e incluso problemas de salud. Violencia económica. La violencia económica en la familia se da normalmente por el jefe de hogar, por el hecho de que presumiblemente es el único que trabaja, pero no se da cuenta que los quehaceres de la casa y el cuidado de los hijos son fundamentales y deben ser remunerados. El control absoluto de los recursos financieros del hogar lo ejerce el padre de familia, abusando de estos saberes económicos, gastando en cosas innecesarias y no permitiendo que su pareja también tenga derecho a utilizar estos recursos para satisfacer sus necesidades. Entre los indicios de conductas violentas con la economía como arma se encuentran humillación en público y privado, insultos y gritos, control absoluto de los recursos económicos, amenazas de abandono e intimidación. Fases de la violencia intrafamiliar. Fase de acumulación de tensión. En esta fase se produce un incremento de tensiones acumuladas, lo que en primer lugar puede llevar a una agresión verbal y psicológica. Cabe recalcar que este tipo de conductas están relacionadas con traumas que vienen arrastrando los miembros desde su niñez. Quizá vivieron en hogares disfuncionales por culpa de este tipo de conductas, donde sus progenitores convivían en un mundo agresivo, se lastimaban unos a otros de forma psicológica y física. Por esto, algunas personas tienen ese trauma y cuando inician una relación sentimental con su pareja, al principio no demuestran agresividad, pero pasado un tiempo se torna difícil la relación, se molestan unos a otros y cuando tienen hijos, estos son los que sufren las consecuencias de este tipo de conductas. Fase del episodio agudo. Se caracteriza por la descarga incontrolada de las tensiones acumuladas, lo cual puede llevar a la agresión física, tornándose en una situación muy peligrosa, de manera que ocurra hasta un homicidio. El agresor se torna violento, propinando golpes contundentes que hieren a la víctima, llevándola a un grado de ansiedad, y en ciertos casos se arma de valor denunciando estos hechos a las autoridades. Fase de luna de miel o de reconciliación. Es aquí donde el agresor muestra una falsa actitud de arrepentimiento, prometiéndole a la víctima que nunca más se volverán a repetir tales episodios violentos, llegando a un acuerdo para mantener la relación con la esperanza de que todo cambiará. El agresor demostrará más cariño, atención, cuidado, respeto. Todas aquellas acciones positivas influirán en los sentimientos de su pareja, creando una sensación de alivio y bienestar. Finalmente, la víctima cede ante estas actitudes, otorgando el perdón y por ende la reconciliación. Esta fase se considera la más peligrosa debido a que existe la posibilidad de reiniciar el ciclo de la violencia con mayor intensidad. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. La violencia es un acto de agresión cometida por alguien de la familia, la cual puede formar tanto víctimas como agresores. Está dividida a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel sexual. A nivel físico se lo puede ubicar rápidamente, ya que la víctima presenta golpes, lesiones en el cuerpo. Las consecuencias de estos puede ser el síndrome de Estocolmo, la cual la víctima crea una dependencia hacia el agresor. También otras consecuencias pueden ser depresión, ansiedad. A nivel psicológico, la víctima es sometida y manipulada por el agresor, en la cual tiene consecuencias como la depresión, la ansiedad, también pensamientos suicidas y abuso
del alcohol. A nivel sexual, la víctima es forzada a tener relaciones sexuales con el agresor, la cual tiene como consecuencias embarazos no deseados, también lo que son enfermedades de transmisión sexual, vergüenza y miedo. Consecuencias del maltrato de los hijos que son testigos de este tipo de violencia. En los niños podemos encontrar diversas consecuencias que afectan en el ámbito emocional, psicológico y académico, como son riesgo de alteración de su desarrollo integral, dificultades de aprendizaje, dificultades de socialización, adopción de comportamientos violentos, baja autoestima. Tipos de prevención de la violencia intrafamiliar. La prevención es la acción con la cual se busca evitar algún evento o situación de riesgo y el objetivo de ello es minimizar ciertos factores que influyen en un comportamiento negativo. Prevención primaria. Son acciones educativas orientadas a fomentar el respeto, la igualdad y la no violencia en el núcleo familiar. Todos se juegan un papel importante dirigido a crear un ambiente de no tolerancia hacia los agresores y hacia la acción en sí. Prevención secundaria. Mitigar al comienzo de que ocurra el acto para que posteriormente la víctima pueda ser salvada y si hubo un golpe inmediatamente tenga atención en un hospital y curar las heridas de dicha persona, detener al culpable por la acción realizada. Prevención terciaria. Brindar apoyo e intervención dirigida a largo plazo como la rehabilitación y reintegración e intentos por reducir los traumas asociados con la violencia vivida. Efectos de la violencia. La violencia y el abuso no solo afectan a las mujeres que lo sufren, sino también a sus hijos, familiares y a la comunidad en general. Ley contra la violencia a la mujer y a la familia. Artículo 1. Fines de la ley. La presente ley tiene como objetivo proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y de todos los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre el tema. Artículo 2. Violencia intrafamiliar. Se considera violencia intrafamiliar toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, realizado por un miembro de la familia, ya sea por consanguinidad o afinidad, en contra de la mujer o demás integrantes de la familia. Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia. Las disposiciones de esta ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta ley son irrenunciables. La violencia intrafamiliar, según la investigación, es una situación de alto riesgo para las personas que lo viven. La violencia es considerada peligrosa en distintos ámbitos, ya sea físico o emocional, donde tiene efectos psicológicos graves en la persona o personas que son víctimas del maltratador. En muchos de los casos se menciona que las víctimas no denuncian a sus agresores por miedo o por las situaciones como económicas, ya que lastimosamente dependen económicamente de la persona abusadora. Este abusador aprovecha de estas ventajas y reprime a sus víctimas de forma continua, y en algunos casos les causan la muerte. Conclusiones. Se puede concluir, de acuerdo a la investigación realizada en la monografía, que la violencia intrafamiliar es un problema muy común en la vida actual, donde la tolerancia y paciencia se ha ido perdiendo, la cual ha generado un grave problema en los hogares de cientos de miles de familias, causando destrucción de familias estructuradas. Es importante que se tomen medidas de prevención y a tiempo para evitar la pérdida de vidas humanas. Hoy en día es muy común escuchar en medios de comunicación casos de mujeres maltratadas hasta el punto de ser asesinadas, de hijos abusados sexualmente por parte de los miembros familiares. Esto causa terror y angustia, ya que cada vez va en aumento. Es fundamental la ayuda de autoridades y poner un alto al abuso de la violencia intrafamiliar, que lo único que causa es problemas para la sociedad y una familia que no esté bien estructurada no podrá progresar. Hay miles de familias destruidas a causa de esta problemática.